de hormigón, grafito, uranio y plutonio que burbujean y colisionan dentro. La gran pregunta, la pregunta pendiente es, ¿qué estará ocurriendo en el interior? Yo no soy experto en hormigones, pero desde luego una cosa hecha tan deprisa y corriendo sirve para protegerlo durante un tiempo. Yo participé después en una reunión en la que el mundo occidental hablaba de este tema. Se llegó a la conclusión de que convendría poner otro sarcófago encima de este sarcófago. Y al poco tiempo empezaron a aparecer, por deficiencias estructurales, grietas, lo que contribuyó a que, por ejemplo, se hicieran agujeros en el tejado del sarcófago, por el cual se eliminaba la radiactividad, seguía siendo radiactividad, y efectivamente el temor que se ha vivido durante muchos años es que incluso un pequeño seísmo pudiera, debido a la debilidad estructural que tenía este sarcófago, o que tiene este sarcófago, pues que pudiera colapsarse, y como el núcleo todavía, lo que queda del núcleo del reactor todavía sigue activo y sigue eliminando radiactividad, pues que podría producirse otra nube radiactiva. Dicen que tiene algunas fugas, sí, es posible que las tenga, porque esas cosas no se ocultan, y oyes a colegas que han ido por allí y dicen, no, esto, bueno, hay que insistir en que los soviéticos, ahora ya no, los rusos, pues son muy celosos de su propia ciencia y de su propia tecnología. Mientras estén en el sarcófago, pues no va a pasar nada. El único peligro es que el sarcófago se agrietara, que entrara agua. Cuando entra agua en contacto con el uranio, pues habría posibilidades de que en algún punto se renovara una reacción en cadena mantenida. Como ustedes recordarán, al inicio de nuestro programa hablábamos de un parque de atracciones que se iba a inaugurar en Pripyat el primer día de mayo de 1986. Nunca llegó a funcionar su noria. Nunca los viejos autos de choque llegaron a transportar a ningún niño. Se quedaron ahí, como el retrato en acero, en metal, de una auténtica tragedia, como el retrato de una especie de apocalipsis atómico. ¿Qué ha pasado 22 años después? Es momento de viajar a esa región, a esa zona de exclusión, aunque quizá habría que hacer caso de las personas que viven cerca de esos límites y la llaman de una forma mucho más gráfica y más real, la zona muerta. Hay que volver a repetirlo. Lo que van a ver no es obra de ninguna ficción, de ninguna fervorosamente de literato, de ninguna película. Es real, está pasando ahora, y son las secuelas de esta historia terrible, de esta historia que ojalá nunca se vuelva a repetir. Hay que pasar por varias aldeas muertas antes de poder ver la central. Van asomando por el camino, el mismo donde 22 años atrás tuvo lugar el éxodo secreto de 100.000 personas. Todo parece normal, no da la impresión de ser un lugar peligroso, pero pronto algo invade al viajero. Es algo extraño, difícil de describir. Quizás sea el silencio que hace daño, el silencio que asfixia todos los rincones de este mundo prohibido, el silencio de la muerte radiactiva. Y es que estamos en el reino del plutonio, cuyo nombre no puede ser más acertado. Plutón, dios de la muerte y los infiernos, dominará siempre esta región. Los frutos siguen creciendo, pero no se pueden coger. Está terminantemente prohibido arrancar una flor, una seta, una manzana. El propio polvo de los laterales de la carretera, de ser inhalado, sería una auténtica bomba de relojería en nuestros pulmones. Ahí, al final del camino, está Pripyat. Es la ciudad fantasma. También un monumento eterno a la desolación. Ahí están los comercios, los carteles, los recuerdos en la burbuja del tiempo. Como si nunca se hubiese resquebrajado el muro. Como si el comunismo y la revolución siguieran tan vivos como el primer día. Los bloques de Pripyat aparecen al final de la carretera, como gigantes que poco a poco van siendo devorados por la fuerza de la naturaleza. Las hierbas y los árboles se han vuelto a adueñar de lo que es suyo, lanzándonos un mensaje muy claro. Si alguna vez nuestra alocada especie decide autodestruirse, ella seguirá su inexorable rumbo. En la pista de los autos de choque han crecido raíces que rompen el suelo. Más allá está la noria que se iba a inaugurar aquel primer día de mayo de 1986. Nunca llegó a funcionar. Nunca llegó a aportar a un solo niño. Hoy es el gran símbolo de esta ciudad muerta. A veces el aire hace rechinar los engranajes en mitad de la soledad. Cuando eso ocurre, lobos, caballos y ciervos vuelven su mirada y merodean
por esta especie de paraíso donde el hombre ha desaparecido de forma definitiva. En el centro de Pripyat hay un tío vivo, que parece un tío vivo fantasma. Cuando pienso en ello empiezo a temblar. No quiero levantarme para enseñar todo esto. Hablo de esto en mi libro. Pues bien, cuando me acerqué allí, temblaba, porque allí todo está muerto. Es un gran cementerio de vidas humanas. Hay una tienda de motocicletas y un viejo cineclub. Aún se anuncia la próxima película, pero no saben que la siguiente proyección tendrá lugar dentro de 24.000 años. Dentro de la escuela aún aguardan los pupitres y las fotos de las niñas gimnastas. Hay libros y calendarios detenidos aquel 26 de abril de 1986. En una nota, un profesor asegura que algo muy grave le ha hecho interrumpir su paseo del sábado. No escribió una letra más. Luego se ve la guardería, y la angustia se apodera de cualquier ser humano al imaginar a los niños de menos de 4 años jugando muchas horas después del desastre atómico. El polvo radiactivo, como recuerdo de aquello, sigue aquí, inmutable, junto a las muñecas y a las máscaras de algunos liquidadores que tuvieron que inspeccionar la zona hace 22 años. Pero da la sensación de que todos estos juegos se detuvieron ayer mismo. Fue ese momento, ¿no?, de ver una ciudad donde había habido casi 100.000 habitantes y ver todos los edificios vacíos, todos los bloques abandonados, ¿no?, y pensar que detrás de cada muro, detrás de cada puerta había una historia que contar, ¿no?, una historia casi de fantasmas, ¿no?, porque ¿dónde estaba toda esa gente? ¿Dónde se les podía encontrar? ¿Qué es lo que habían vivido? ¿Qué habían sufrido? 350.000 personas que fueron evacuadas, se les dijo que habían estado expuestos a la radioactividad durante 3 días, que fue el tiempo que tardaron en evacuarlos a todos. Y esta gente vivió permanentemente y vive permanentemente con la idea de que están contaminados y de que en cualquier momento van a generar una enfermedad que los va a matar, ¿no? Cuando las ciudades empiezan a cubrir de vegetación, de árboles, de animales salvajes, esa es una imagen bastante impactante, porque te das cuenta de que a pesar de que el hombre ha estado allí, la naturaleza puede mucho más, ¿no?, y finalmente acaba por reconquistar todo ese territorio. Entonces hay muchos científicos que están tratando de explicar por qué en una zona donde todo debería ser muerte está surgiendo incluso más vida, no más vida, pero está surgiendo mucha vida, la vida correcta, si no estuvieran los humanos, por así decirlo, ¿no? Y eso demuestra que de alguna forma no tenemos ni idea de qué es la radioactividad, de qué implica la radioactividad y sobre todo qué implica una fuga de radioactividad. Entonces no es que no nos hayan contado la verdad, es que nadie tiene ni idea de lo que implicó Chernóbil, de lo que implicará en el futuro. Aquella zona es una zona estará contaminada durante 24.000 años, 24 milenios. Los dosímetros varían dentro de las casas. Algunas están limpias, otras todavía conservan su sorpresa letal. Entre 4 paredes, la radiación queda siempre atrapada y es mucho más peligrosa para el organismo. La piscina olímpica, donde aún parecen resonar los grupos de los futuros campeones. La cancha de baloncesto donde si quedamos en silencio, quizá notemos el constante bote de un balón que ya no existe, porque todo es espectral. Casas de 15 plantas, organismos oficiales donde aún asoman Lenin o la hoz y el martillo, humildes tiendas que jamás abrirán sus puertas de nuevo. La imaginación más desbordada no puede superar lo que aquí ocurre. Esto sí es el auténtico túnel del tiempo. A los márgenes de la central, en el lago, se asoman peces anormalmente grandes, siluros inmensos que acuden a los trozos de pan que lanza Joan Cerezo, sombras que han crecido de forma desproporcionada, acostumbradas a vivir en el agua caliente, en este agua distinta y anormal. Era el agua negra, tirábamos migajas de pan y salían unos peces enormes, que no los veías hasta que nos salían, porque el agua era completamente negra, oscura, y unos peces que no sé qué peces eran, pero eran rarísimos y negros y enormes, ¿no? A veces, cuando cambia el viento, hay que descontaminarlo todo de nuevo. En las ruedas de los coches, en la ropa, en las manos, en el cabello, la radiación vuelve a posarse, cambia de rumbo, busca otras víctimas y puede alcanzarnos en cualquier punto de este mapa. Hay carteles de alta radiactividad por todas partes, pero se puede comprobar que los ladrones nocturnos no temen a la muerte. Lo han robado completamente todo.
Uno de los lugares más peligrosos, donde los dosímetros siguen alcanzando niveles de alarma, son estos cementerios de los vehículos pesados. Quedaron fuertemente irradiados, son cientos, miles de camiones y helicópteros. Los coches de los bomberos, los mismos aparatos que sobrevolaron un día la central, todo está aquí, como si su historia heroica hubiese sido apartada de un plumazo. En los primeros días, descender a este lugar significaba la muerte. A pesar de eso, los bandidos han abierto carcasas, metido sus manos entre los engranajes, buscando algo de valor. Quizás sin saber que su piel y sus órganos quedaban contaminados para siempre. Igor Kostin, el gran fotógrafo, en los primeros días de la catástrofe, aseguró ver en este cementerio de Rosoka un brillo espectral, algo que le aterró como pocas visiones a lo largo de 20 años de fotografías, algo que no podía captar.